Amén. Hermosa alabanza que hemos cantado de una iglesia. Esta alabanza narra cómo la iglesia da gloria a Dios desde el principio y cómo espera hasta su llegada. Y ahora, en esta tarde, vamos a averiguar el misterio de la iglesia. Así se titula el mensaje de hoy. La voluntad de Dios para el hombre ha sido manifestada desde Génesis capítulo 3 y versículo 15, con el protoevangelio, cuando el mismo Dios le promete una salvación a este hombre que había caído en el huerto del Edén a través de la simiente de la mujer. Y esta promesa es la promesa de que vendría un Mesías, un ungido, un Salvador a este mundo. Y cuando este Mesías, este ungido, este Salvador llegó a este mundo, se encontró con la triste respuesta de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, en contrapartida, a todos los que le han recibido, los que han creído en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Este Mesías que llegó a este mundo se había despojado de sí mismo, o sea, que todos sus poderes, toda su omnisciencia la había dejado allá con el Padre. Y él se había encarnado en este cuerpo humano, ahora siendo 100% humano y a la vez 100% divino. Y cuando anduvo por predicando, dijo: yo hablo lo que escuché del Padre, porque mis palabras no son mías, sino que son de Él. Porque yo hago lo que me dice el Padre que haga. O sea que cuando yo echo un demonio, no es porque yo lo eche, sino porque el Padre que está en los cielos me lo ha ordenado que lo haga. Y cuando yo hago un milagro y hago un bien y doy la vista a un ciego o hago andar un cojo, no es porque yo, Jesús, lo haga, sino porque el Padre me lo ha ordenado y lo he visto como Él lo hace. Y esta voluntad de Jesús se sujetó 100% a la voluntad de Dios Padre en todo. Incluso cuando Él estaba por despedirse, en un momento con sus discípulos le dijeron: bueno, Señor, sabemos que te vas a ir, ¿cuándo volverás? Y Él dijo: ni los ángeles lo saben, ni yo lo sé. Es una sola potestad que está en la voluntad del Padre. El día y la hora no lo sé. Sé los tiempos, sé la generación, pero no sé el día y la hora. Porque aquel Jesús que estaba hablando con ellos en esta vida, en este cuerpo humano, antes de morir en la cruz, este Jesús se había despojado de toda su deidad, tal como lo podemos leer en Filipenses, que lo voy a buscar en un segundito, capítulo 2 y versículo 6, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este Jesús, que cuando anduvo por esta tierra, pues resulta que Él no era omnisciente, aunque era Dios, porque Él no era
el Dios omnipresente, porque estaba presente solo en su cuerpo, este Jesús resulta que cuando Dios le resucitó al tercer día, pasó algo muy tremendo. Y Dios le regaló el Apocalipsis, le reveló el Apocalipsis, la revelación de quién es ahora Jesús. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 empieza con las palabras: la revelación de Jesucristo. La revelación es la palabra Apocalipsis, por eso el título del libro es Apocalipsis, porque es la palabra en griego, apocalipto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Veis? Dios le dio una revelación a Jesucristo. Y esta revelación tremenda que le dio Dios a Jesucristo la encontramos en el primer sermón del apóstol Pedro delante de sus hermanos judíos en Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 36, donde dice claramente: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, este Mesías que se había encarnado y que todo lo que había hecho en la tierra fue por obedecer a Dios, y esta obediencia le llevó a esta revelación tremenda que le hizo Dios, que fue: ahora eres Señor y Cristo. Mirad, en Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 8, y dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Veis? Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este fue Jesús en esta carne antes de ser crucificado. Y esta obediencia le llevó a la revelación más grande que Dios le otorgó a él, que era Señor y Cristo. Y después de esta obediencia, él se presenta al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando Juan era un viejecito, en aquel Apocalipsis que hemos leído en el capítulo 1 y versículo 1, y en el versículo 18 le dice una cosa que cuando él estaba en la tierra no la podía decir porque no la tenía, que es: yo soy y el que vivo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora él tenía el poder en sus manos que hacía unos años o unos días o un momento no lo tenía, antes de que su sacrificio perfecto en la cruz lo llevara a coger estas llaves, a arrancárselas a Lucifer, a Satanás, al diablo, y a libertar a los cautivos y a sanar a los enfermos en esta tierra. Porque él tenía las llaves de la vida, tenía las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces les dice a sus discípulos: por eso tengo la potestad de dar vida y de dar vida en abundancia. Ahora yo elijo a quien yo quiero. Juan 15, 16. No sois vosotros los que me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros. Ahora es él
el que los elige a nosotros. Porque yo he vencido y vosotros también venceréis. Cuando Jesús se presenta en este mundo, ya hemos visto que por obediencia, Él hizo todo lo que hizo por obediencia a su Padre. Y en este pueblo suyo, en este Israel que Él amaba con todo su corazón, en Mateo 27, versículos 17, les da, casi se puede decir, la última oportunidad. Y lo hace por boca de Poncio Pilato. Dice así el versículo: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahora ahora Dios Padre les estaba enviando un mensaje. Pueblo mío, esta es la última oportunidad que tenéis de arrepentiros de vuestra forma de ser, de convertiros vuestros caminos y de seguir al único, al verdadero Mesías que se ha presentado delante de vosotros. Tristemente, versículo 25, todos conocemos la respuesta. Y respondiendo todo el pueblo dijo: suelta a Barrabás, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese fue el punto de la condenación del pueblo de Israel. Cuando ellos reclamaron la sangre del Creador en contra de ellos, y no solo de ellos, sino de sus descendencias. Dios, en ese momento, tuvo que apartar al pueblo de Israel porque ellos mismos habían incumplido una de sus promesas. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y mira por dónde ellos maldijeron al Mesías. Al Mesías que estaban esperando, al Mesías que vendría de su linaje, al Mesías que llevaría la sangre del rey David, al Mesías que se tenía que sentar en el trono para gobernar este mundo. Pero ellos no entendieron que aquel Mesías primero tenía que sufrir para conseguir la victoria, para tener aquellas llaves, y luego cuando tiene aquellas llaves dice: volveré y reinaré en mi reino milenial en esta tierra, tal como le prometí a mi siervo David. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Todos conocéis esta porción de la Escritura. Os doy un momento para que la busquéis y para que la leamos detenidamente. Y dice que cuando Jesús se presentó delante de los 12, y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Veis las llaves? ¿Veis las llaves de la muerte y del Hades? Ahora yo doy vida a quien quiero. Lo hemos dicho hace un momento. Ahora yo elijo a quien yo quiero. Y ahora yo os encomiendo a vosotros un mandamiento. Por tanto, id y haced discípulo en Israel. ¿Dice eso? Por tanto, id
y haced discípulo en Jerusalén. ¿Dice eso? Por tanto, id y haced discípulo entre los judíos. No dice eso. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo que me voy al cielo, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel pueblo de Israel que maldijo a Jesús, que le dijo a Dios, su sangre sea sobre nosotros, y no sobre nosotros, sino sobre nuestro pueblo, Dios lo aparca. Y Jesús se ve obligado a llamar a otro pueblo que no es este pueblo. Y esta revelación de la Iglesia no la recibió el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, sino que la recibió el apóstol Pablo. Y en Efesios, que es la lectura nuestra de hoy, Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 7, vamos a ver el misterio de la Iglesia. Por esta causa, ¿lo tenéis? Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, no es que él sea un prisionero en la cárcel como ha estado en muchas ocasiones, sino que él es prisionero en el corazón de predicar el Evangelio a los gentiles, porque este mandamiento se lo dio Jesús mismo a Pablo, haciéndolo apóstol de los gentiles, apóstol de la Iglesia. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Lo veis? El apostolado que Dios le dio a Pablo para su iglesia. Apostolado, como él dice, el último de los apóstoles, apóstoles de los gentiles, como un abortivo, como algo raro y diferente, porque él no estuvo presente en la vida de Cristo en esta tierra. Que por revelación, ¿lo veis aquí? La palabra revelación es la palabra apocalipto, la misma palabra que Dios le reveló a Jesucristo por obediencia cuando resucitó al tercer día, que tenía las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora esta revelación que vamos a leer a continuación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, donde en el capítulo 2 escribe brevemente parte de este misterio. Y este misterio que el apóstol Pablo recibe, casi lo hemos leído en la primera lectura del culto de hoy, en 1 Corintios capítulo 1. Pero si pasamos al capítulo 2 y el versículo 7, nos dice que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y este misterio que Pablo recibe, porque Pablo es obediente a Dios, este misterio se lo da para que lo divulgue, para que lo predique
no a los niños, no a los bebés, sino a los adultos espirituales. En el versículo 13 dice: este misterio, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque este misterio me lo ha revelado no leyendo, no sabiendo, sino que el Espíritu Santo que mora dentro de Pablo y que mora en cada creyente, es el que le reveló este misterio, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí tenemos la primera lección para nosotros. Cuando llegamos a la Biblia y decimos: es que yo no la entiendo la Biblia. Es que yo no entiendo por qué en la Biblia Dios se veía un Dios tan malvado que mataba a todo el mundo. Y en el Antiguo Testamento, bueno, es una cosa de muerte y muerte y muerte y muerte. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con este Jesús que no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Es que no entiendo la Biblia. Y no entiendes la Biblia porque esta revelación no te ha sido dada en tu corazón. No es que no seas cristiano. Lo que pasa es que todavía no eres obediente. ¿Lo vemos? Jesús obediente recibe la revelación. Pablo obediente recibe la revelación. Los cristianos obedientes reciben la revelación. ¿Qué revelación? La de vivir en este mundo con el poder para vencer el pecado. Esta es nuestra revelación. Y entonces, en el versículo 6 de este 1 de Corintios capítulo 2 que estamos leyendo, dice Pablo: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y claro, dice, como un cristiano se hace maduro, porque que tiene que pasar muchísimos años, por ejemplo, cuando uno se convierte, a los 20 años ya es maduro, o a los 25, o a los 30 años es maduro. Pues vemos en Hebreos capítulo 5, versículos, aquí lo tenemos, 13 y 14, que muchos ya lo sabemos de memoria, porque ya lo hemos estudiado. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, que tú eres inexperto en la palabra porque participas de la leche. La leche es la salvación de Cristo y punto, y se acabó. De ahí no pasamos a la obediencia, que eso ya son materia sólida que tenemos que masticar, tenemos que asimilar y que tenemos que tragar. Pero el alimento sólido, dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí ya tenemos a los maduros. Ahora ya sabemos que el alimento sólido de la Biblia es para que estos han alcanzado madurez. ¿Cómo se consigue la madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que ahora la vista, que es uno de los sentidos, cuando yo voy y veo una chica hermosa por la calle, tengo que decirle, como Job le dijo a sus ojos: he hecho pacto con mis ojos para no ver a las mujeres. Pues lo mismo. Ahora yo he hecho pacto con mis ojos para cuando vea a una mujer, esa mujer, yo no tengo por qué desnudarla, yo no tengo por qué tener pensamientos obscenos con esa mujer, porque yo he hecho un pacto con mis ojos para solo tener vista para mi mujer. Eso en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, resulta que han ejercitado su oído
para cuando viene la vecina de al lado con el chisme de la marido, de la mujer, de la hermana, y la cristiana dice, es que yo ya tengo ejercitado mi oído y sé que esos chismes yo no los tengo que escuchar, porque tengo que escuchar las cosas que edifican y no las cosas que perjudican. ¿Vemos cómo es ejercitar los sentidos? Y el tacto del dinerito, que a todos nos gusta. Que uno pasa por allí y con la mano larga coge aquello que no es suyo, esto se llama robar. Y muchas veces estas tentaciones nos vienen a todos, porque todos somos humanos. Ser cristiano no significa que hemos sido sacados de este mundo. Jesús dijo, Padre, oro por ellos, no para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. Porque nosotros somos la luz y la sal del mundo. Esto sí que somos nosotros. Y en este mundo es cuando nosotros vemos estas tentaciones que tenemos que luchar y tenemos que superar. Y estoy hablando de cosas vanas y sencillas que todo el mundo entendemos. Pero esto es ejercitar los sentidos en el discernimiento de saber lo que está bien y saber lo que está mal. Mira, pastor, es que tengo un problema grave, de verdad. Es que no puedo superar mi pecado. ¿Has ejercitado? ¿Te has ejercitado tus sentidos? ¿Has leído la Biblia en aquellas cosas que la Biblia te puede dar poder para vencer el pecado? Porque somos más que vencedores, dice Pablo. Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Porque no estás solo, sino que yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Lo vemos? ¿Cómo hay versículos para darte fuerzas, para que tú seas un valiente, una valiente y luches contra las tentaciones? Porque por amor, Dios nos amó tanto que nos dio a su Espíritu. Mirad, cuando Él se estaba despidiendo de sus apóstoles y todos estaban derrotados, les dijo, mira, os conviene que yo me vaya, de verdad, os conviene. Porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu de verdad que viene del Padre, Él no lo enviará. Y este Espíritu que vendrá a hacer morada en vosotros, y en aquel momento entenderéis que yo estoy con vosotros y el Padre está conmigo. Y entonces los tres vivimos en vosotros. Y este gran misterio de Dios en nosotros, que lo vimos en el estudio anterior, y que ahora Dios está en nosotros, este Dios en nosotros nos ayuda a crecer espiritualmente. Esta revelación para luchar contra el pecado, esta revelación para andar cada día, le podríamos llamar iluminación, pero hablo de revelación porque es una revelación que a ti te viene a tu corazón. Y esa revelación solo la puede hacer el Espíritu Santo. La iluminación es cuando tú lees la Biblia y hay parte de la Biblia que se te ilumina y se te hace vivo a ti. Pero la revelación del día a día, de cómo luchar al pecado, de cómo vencer las tentaciones y de cómo crecer, viene por el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de que venga el apóstol Juanito Pérez Luna 224, o que venga el profeta 2548 de Saturno, porque más no se puede decir de otra forma, porque no son de este mundo, y estos profetas y te empiezan a decir, es que yo tengo una revelación de Dios para ti. No hablo de estas revelaciones, hablo de la revelación para que tú puedas andar día a día en este mundo, que es que Cristo tiene las llaves del infierno y del Hades, y que Él da vida a quien Él quiere.
Esta es la revelación. Esta es la revelación que tiene que nacer en nuestros corazones. Seguimos leyendo en Efesios, tal como estamos leyendo nuestra lectura. Capítulo 3, estábamos ahí. Bueno, vamos al versículo 4, donde dice, el versículo 3 decía que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, este misterio de Cristo que él ha explicado en el capítulo 2, está a punto de explicarlo ahora. El misterio no revelado, que es que el misterio que en otras generaciones, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, sino que ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y lo de Espíritu Santo lo he puesto yo porque dice por el Espíritu, en mayúsculas. Y el Espíritu en mayúsculas es el Espíritu Santo. ¿Y qué misterio estaba oculto? ¿Y qué misterio estaba oculto en otras generaciones? ¿Y qué misterio Dios se lo dio a revelar a los apóstoles y a los profetas? Génesis, capítulo 12 y versículo 3. Abraham se presenta ante Dios. Y Dios le dice unas palabras maravillosas que durante 2000 años, sí, podríamos decir 2000 años desde Abraham hasta Jesucristo, el pueblo de Israel nunca lo entendió. Vamos a leerlo. Génesis 12, versículo 3. La primera parte la he nombrado cuando en aquel patio todos dijeron, malditos somos porque hemos maldecido al Mesías. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Y qué más dice? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No la familia de Israel, sino que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Del nacimiento de la promesa de Sara a través de Isaac, vendría un Mesías, y a través de ese Mesías, ahora, tal como dice en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahora nosotros, iglesia, elegidos por Dios, porque el Padre le dio toda la potestad a elegir a quien Él quisiera, y como aquel pueblo había decidido la maldición para ellos y para sus hijos, ahora este Jesús elige a un pueblo llamado los gentiles. Que en Isaías, capítulo 49 y versículo 6, dice que este pueblo dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvador hasta lo postrero de la tierra. Hablando del Mesías, Dios lo dio, ¿ves? También te di por luz a las naciones. ¿Lo veis? Ahora este Jesús, que eligió un pueblo para ser su iglesia, y así manifestar su amor
en esta iglesia. Su poder en esta iglesia. Su influencia en el mundo a través de esta iglesia. Jesús le llama su cuerpo, porque Él es la cabeza y Él es la autoridad, Efesios 5:23. No son los apóstoles de turno que están naciendo hoy en día en pleno siglo XXI, 2000 años sin apóstoles y ahora están apóstoles por todos los lados, por el amor de Dios, que no entendemos, no entendemos porque somos niños todavía, porque no somos obedientes a la palabra, por eso no entendemos. Y como queremos, y como nuestro Dios es el vientre, es nuestro ego, nuestra voluntad, por eso la cabeza no es Cristo. Porque si Cristo fuera la cabeza, no necesitamos ni más apóstoles, ni necesitamos ni más profetas, porque esto ya lo fueron. Y fueron cuando se puso el fundamento, como dice aquí, en Efesios capítulo 2 y versículos 20, que fue lo que antes Pablo había dicho en el capítulo 3, que brevemente os he escrito antes, que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del Hijo, Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo, del ángulo Jesucristo mismo. Mirad, cuando hacemos un edificio, tenemos que poner los cimientos, muy bien, pero primero hay una piedra, que si la queremos poner es la piedra del ángulo, que nos orienta toda la edificación. Esta piedra, así, digámoslo así, yo la pongo así, y la edificación irá para allá. Y si la pongo así, la edificación irá para allá. Y si la pongo así, la edificación irá para atrás. Quiere decir que todas las piedras que se pongan a continuación de esta piedra angular tienen que estar orientadas con esta piedra. Eso es el significado que estaba dando Pablo. Y esta piedra está puesta en un fundamento, o sea, en los cimientos de una construcción. Y estos cimientos son los apóstoles y los profetas. Y a partir de aquí nosotros vamos edificando encima del edificio, porque por eso Jesús nos llamó que nosotros somos piedras vivientes de su iglesia, de su edificio, porque Él ya no mora en edificio hecho de piedras, sino que mora en edificio hecho de carnes. Porque Jesús mismo dijo que donde estamos 2 o 3 reunidos, aunque sean millones de kilómetros, a miles de kilómetros, aunque sea diferentes horarios, pero tú y yo en espíritu estamos reunidos y aquí en medio está Jesús. Porque tú y yo en este momento que estamos reunidos en su nombre, somos su iglesia. Y este fundamento que puso los profetas y los apóstoles, encima mira cada uno cómo sobreedifica. O sea que cuando uno edifica, no puede ser que al segundo piso, año 2000 que estemos, volvamos a poner otros fundamentos. Porque si ponemos otros fundamentos, otros apóstoles y otros profetas, vemos que estamos tapando la cabeza de Cristo. ¿Lo vemos? ¿Cómo es imposible que hayan profetas y pastores en el siglo XXI? Porque la revelación de Dios a la iglesia está completa en este libro. Antes he dicho la revelación personal de quién es Cristo en nosotros. Ahora estoy hablando de la revelación a la iglesia. No puede haber más revelación que la que está aquí. Lo que necesitamos es iluminación, comida sólida, que la obtenemos mediante el ejercicio. Eso es el ejercicio, ¿veis? ¿Ves? Ahora sí, ¿ves? El ejercicio, ¿veis? Pero el ejercicio de obedecer la palabra de Dios, ese es el ejercicio. Jesús también le llama a su novia, o su esposa,
Apocalipsis 21:9. O su amada, Romanos 9:25. Y este Jesús entregó su vida por esta amada. Y esta obra sobrenatural, que el mundo no lo entiende porque es locura para ellos, lo hemos leído, la locura del Evangelio, que ahora es predicada a todo aquel que recibe a Cristo y es parte de esta iglesia. A ver si lo vamos entendiendo todo el mensaje. Esta locura, este poder, ¿quién lo tuvo que hacer sino que el Espíritu Santo? Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, tanto gentiles como judíos, quien sea, ya no hay raza, ya no hay color, ya no hay nada. Todos pertenecemos a la iglesia. Da lo mismo que sean hombres, mujeres. Da lo mismo que sean ricos o pobres. Da lo mismo que sean del Tíbet, como de África, como de Cuba, como de España, como de México. Da lo mismo. Ahora, todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. Y esa obra sobrenatural, el Espíritu Santo la hace mediante la predicación o mediante la locura de la predicación. Y con esta locura de la predicación está convenciendo al mundo de que son unos pecadores. Que es la primera cosa que necesita uno saber para pertenecer a esta iglesia. No hace falta haber nacido en la casa del obispo o pertenecer, ser el hijo del predicador fulanito de tal, que en su iglesia van 3.000 personas. O ser el primo hermano del Papa de Roma. No, esto no hace falta. Lo que hace falta es saber de que cada uno de nosotros somos pecadores. Segundo, de que este pecado necesita un juicio. Porque este pecado, esta manera de vivir, que nosotros podemos pensar que es buena, que nosotros podemos pensar que esta manera de vivir nos va a llevar al cielo, pero la realidad es que esta manera de vivir nos va a llevar directamente al infierno. Pero como Cristo hace así, tilín, 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 tengo las llaves, tilín, 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 tengo las llaves, tengo las llaves del infierno, las llaves de la muerte, ¿y ahora qué? Pues ahora el que crea en mí, yo he hecho un juicio en la cruz, que por eso tengo derecho a tener estas llaves, y te liberto del infierno. Ah, ahora entiendo el poder que tiene Cristo. Es un poder sobrenatural que el mundo no lo entiende. Todo el mundo no lo entiende. Porque es una locura para los que se pierden. Pero para nosotros es un poder que nos liberta de la muerte, que nos resucita del mundo caído. Y una vez que el Espíritu Santo ha convencido al mundo, nos ha mostrado ese juicio, ahora nos hace justos delante de Dios mediante la fe. Creer que da lo mismo lo que yo haya sido de pecador. Da lo mismo si yo no tenía, antes de conocer al Señor, mis sentidos ejercitados, y no es que yo escuchara a la vecina, sino que yo era la primera chismosa con la vecina. Y no es que yo viera a aquella mujer, sino que yo antes de verla ya la había desnudado 3 veces. Y si no la había desnudado, empezaba todo el día a ver cómo podía hacer para llegar a acercarme a ella. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es la condición del ser humano, que el ser humano es malo por naturaleza. Y de este ser humano que es malo por naturaleza, porque así lo dice en Jeremías, que nuestro corazón está torcido y es perverso, nuestro corazón es engañoso, nadie lo puede conocer,
porque nosotros creemos que nuestro corazón nos quiere llevar a Dios y sin embargo el corazón nos quiere llevar a nuestro ego, a nuestra barriga, digámoslo así, a nuestro buen vivir y no al hacer la voluntad de Dios. Esto no lo hace nuestro corazón. Es el Espíritu el que nos empuja, el que nos alienta a hacer la voluntad de Dios. Mientras en el mundo físico y espiritual, tanto los hombres y los ángeles escuchan la sabiduría de Dios oculta, ahora revelada a través de la Iglesia, por medio de la predicación, por medio del Espíritu Santo. Mirad, Efesios 3:10, seguimos la lectura. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora mismo, ahí, delante de tu celular, delante de tu televisión, delante de tu ordenador, que tú estás en comunión conmigo, que estamos unidos en un solo espíritu, en una forma de pensar, que es la Iglesia, y que Cristo está aquí. Ahora hay ángeles aquí. En todo lugar donde los hermanos se reúnen, hay ángeles escuchando las glorias de Dios, escuchando las bienaventuranzas de Dios con el hombre, escuchando la cosa maravillosa que hizo este Jesús cuando vino al mundo y cogió y venció a la muerte en aquella cruz. Lo que parecía una derrota, resulta que fue la victoria, fue la sabiduría de Dios manifestada en el mundo. ¿Lo vemos? Ahora, esta locura del mundo, los ángeles están bien atentos. A ver qué dice, a ver qué dice el pastor. Pues esto yo no lo sabía. Pues es verdad, la Biblia lo pone. Yo nunca me había fijado en estas cosas. Porque a nosotros nos lo revela el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cuidado, el Espíritu Santo nunca irá en contra de esto. Nunca. Sino que el Espíritu Santo nos enseñará toda la verdad. Porque la suma de tu palabra es la verdad. No solo el versículo que a mí me gusta o el otro que yo digo, pues bueno, para acompañar este versículo, sino que la suma de la palabra hace la verdad. La Iglesia no es una religión. Una religión es algo que inventó el hombre, es algo que se podría decir que Caín fue el primer inventor de la religión, cuando con sus esfuerzos se presentó delante de Dios. Acordaros de la religión llamada lechugas y tomates, ya hablamos de esta religión, que es la base de todas las religiones, que es mi esfuerzo para llegar a Dios. Pero la Iglesia no es una religión. La Iglesia es la manifestación de la gracia de Dios. Gracia. La palabra regalo. La palabra no te lo mereces, pero yo te lo doy. La palabra tú eres pecador, pero yo pagaré por ti. La palabra tú no tienes poder para vencer el pecado, pero yo sí. Conmigo todo es posible. ¿Lo veis, hermanos? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y socorro en el momento oportuno. Y este es el momento oportuno. Para ti, que a lo mejor asistes a una iglesia, pero nunca has tenido ese compromiso de verdad de querer ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Para ti, que siempre has pensado que todo aquel que habla de Dios
es un religioso, pero nosotros no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de una relación, de algo que hizo un hombre por ti para que tú puedas ser parte de su propio cuerpo, para que tú puedas ser parte de esa iglesia hecha de carne y ser una piedra viva de esa iglesia. Para que tú seas parte de esa amada iglesia que muy pronto vendrá el Señor a buscar y se la llevará a los cielos sin mancha y sin arruga. Y para pertenecer a esta iglesia que el Señor se llevará a los cielos sin mancha y sin arruga, lo primero que hay que hacer es arrepentirse de nuestra manera de vivir. Porque nuestra manera de vivir, si no está fundamentada en los apóstoles y en los profetas, en la Biblia, nuestra manera de vivir no nos va a llevar a ningún lugar. Lo único que nos puede llevar es al infierno. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, vamos a hacer una oración pidiéndole perdón a nuestro Dios, aceptando que ahora los que somos parte de su iglesia necesitamos cada día ser esas piedras vivas con el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y para acercarnos cada día más al trono de la gracia. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que mi manera de vivir no ha sido conforme a tu palabra. Reconozco que yo he vivido según mis pensamientos o según lo que a mí me habían enseñado y no me había ejercitado en tu palabra para ser obediente. Y siendo obediente, ahora entenderé la revelación de que Jesús me hace partícipe de esta gloriosa llamada iglesia tuya que está en la tierra y que tú un día vendrás a buscarla. Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y Señor, quiero que entres a vivir en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y todos mis hermanos, que todavía no os habéis comprometido de lleno con el Señor, le hemos dicho en esta Santa Cena, hoy quizás es el momento adecuado, porque si dentro de media hora viene el Señor, a lo mejor ya no hay tiempo. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y así tenemos que ser, sin mancha y sin arruga. Vamos a cantar el último himno antes de terminar. A este glorioso Jesús, a este maravilloso Cristo, que ha hecho tantas cosas maravillosas por nosotros y que Él mismo nos ha injertado en esta iglesia. Cuidado, hay una cosa que yo no he comentado, que quizá lo he pasado por alto, que es que el pueblo de Israel no ha sido sustituido por la iglesia. Y no le he dicho en ningún momento eso, ¿eh? Cuando la iglesia saldrá de este mundo, el pueblo de Israel vuelve a continuar en las profecías de Dios. No tiene nada que ver las profecías de Dios con su pueblo que las profecías de Dios con su iglesia. Son dos entidades diferentes. Así lo dice en Romanos, los capítulos 9, 10 y 11, y concretamente en el Romanos, voy a leerlo mejor, Romanos 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera lo ha desechado. Volverán otra vez. Volverán otra vez. Cuando la iglesia no esté, ellos tienen que pasar
esos 7 años de la gran tribulación, y luego cuando Cristo pondrá sus pies en el santo monte, entonces verán al que traspasaron, llorarán por él, y todo Israel será salvo. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.